Hola Aries, bienvenido y bienvenido. Yo soy Sami y quiero darte las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son maravillosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti, bueno, también en los comentarios del video lo puedes hacer. Si quieres una lectura personalizada conmigo, te puedes comunicar conmigo a través del WhatsApp. En la descripción del video está cómo hacerlo. Recuerda, cariño mío, que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, si esa lectura no resuena contigo, no importa. Bueno, déjala pasar. En algún momento llegará a tu vida cuando tú lo necesites. Bueno, mis amores, también les quiero pedir que se suscriban al canal, le den like a este video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes. Dice que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir tu verdad, ni decirle verdades a otras personas, de una manera firme y respetuosa, con mucho amor, con muchísimo respeto, sí, pero no tengas miedo de decir las cosas, no tengas miedo de decir tu verdad, de manifestar cuáles son tus deseos, tus anhelos, y en el momento que alguna persona te esté ofendiendo, que esté mancillando tus derechos, tu dignidad, también no tengas miedo de esto, no tengas miedo de absolutamente nada, de hablar, porque tú eres una persona sabia que sabe bien lo que dice, que siempre piensa lo que va a decir. Bueno, si tú también crees esto, escribe en los comentarios del video. Yo tengo la sabiduría del universo. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento, que en este instante están en una relación, en una pareja. Bueno, barajemos bien sus cartas porque es totalmente importante, mis queridos y mis queridas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y estas cuatro siguientes cartas son lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y luego vamos con el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que depende demasiado de ti. Es una persona que como que te ha dejado a ti en tus manos toda la responsabilidad de la relación de ustedes, ¿ya? Es una persona que solamente espera que tú decidas, hasta inclusive las cosas parece que ser hasta mínimas. Yo creo que tú estás cansado y cansada de esta situación, porque la verdad una pareja, pues debe ser una pareja, ¿no? Alguien con quien compartir, alguien para colaborarse, apoyarse, no como un apéndice que está ahí y que no sirve absolutamente para nada. Entonces, tu persona especial al parecer se ha convertido en esto. Tú tienes que hablar con tu persona especial acerca de esto, porque la verdad es que es como un vampiro energético lo que tú tienes a tu lado, mi querido amigo y amiga. Tu persona especial espera. No sé, hay cierta cuestión económica en la cual se ha involucrado tu persona especial y espera que tú le soluciones esta cuestión, esta situación. Bueno, tu persona especial piensa que tú eres una persona con suerte, que tienes muy buenos principios, que ha querido hacer las cosas bien contigo, pero eso es lo que piensa, ya, no lo que siente. Es una persona que no sé, solamente al parecer se va como por las cuestiones económicas o algo así. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Una infidelidad de parte de uno de ustedes dos. La verdad es que se van a decir muchas mentiras, se van a decir muchas cosas que la verdad van a comenzar, bueno, van a terminar como de terminar con esta relación. Van a comenzar a decirse muchas cosas que tal vez sientan o no las sientan, pero la verdad es que se van a convertir como en unos rivales, como que una guerra constante el uno con el otro, mentira va, mentira viene, y es posible que no solamente uno de los dos le sea infiel al uno al otro, sino que muy posiblemente los dos sean infieles. Y bueno, la verdad es que no sé a qué están jugando ustedes dos en esta relación. Tu persona especial dependiendo al máximo, al 100% de ti, inclusive para tomar cualquier tipo de decisión, inclusive en la parte económica también, y tú siendo como un cajero automático, como un proveedor, como una enfermera, como un psicólogo, como una madre, como un padre. Bueno, está siendo como, no sé, como un bastón para esta persona. Eso no es nada bueno, no es nada sano
para ti, mi querido amigo y amiga. Tú te mereces a alguien con quien puedas salir adelante, con quien puedas progresar, no como una garrapata pegada a ti chupándote la sangre. Mira, el angelito me dice que tú vas a sanar para ser mejor. La verdad es que tú estás pasando como por una especie de iniciación, antes de algún tipo de despertar que tú vas a tener. Y esta persona está siendo tu maestro, tu maestra de aquellas cosas que tú tienes que aprender. Entonces, mira, tú decides hasta qué momento va esta lección. Tú decides hasta cuándo vas a permitir que esta persona se aproveche de ti. Eres tú quien tiene la última palabra en esta situación, en esta relación. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás en esta relación, que la verdad, bueno, al parecer es algo por lo que tú en algún momento de antes de venir a este planeta decidiste venir a pasarlo y ya lo estás pasando. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ti el día de hoy, para ti que estás en esta relación, que la verdad es que no. Mira, el tarot egipcio me dice que definitivamente lo único que tú estás obteniendo en esta relación, bueno, estás ganando experiencia ya, estás quemando karma, que es algo muy muy importante, pero ya en cuestiones mundanas, terrenales, estás perdiendo, y más que hay alrededor de ustedes personas que apoyan a esta persona que se está aprovechando de ti, que como que lo animan, lo impulsan, y también te impulsan a ti a seguir en esta relación, a pesar de que ya te has dado cuenta de que es una persona con la cual no te conviene a ti para nada estar. Bueno, entonces ya es tu decisión abrir los ojos, despertar, tomar una decisión y, bueno, hacerte valer a ti mismo, a ti misma, porque esta persona, la verdad es que no lo va a hacer, va a seguir de la misma manera. Si es por siempre, él o ella van a seguir así por siempre, aprovechándose de ti hasta que tú lo permitas. Tú eres el que tiene la última palabra en esta situación. Bueno, las hadas te repiten y te confirman lo mismo. Vas a tener que morir para salir ahí bueno, no te digo que te vas a suicidar, vas a tener que morir a cosas, vas a tener que morir a esa costumbre de estar con esta persona, vas a tener que morir ¿cómo te digo? A sentirte que esas migajas que esta persona te da, que tú dices que es amor y que esa persona te convence de que es amor, ya dejar de sentir que eso es suficiente, ya. No mereces migajas, mereces el pastel completo, ya, mereces la torta completa, incluido postre más, incluido plato fuerte, mereces absolutamente todo. Entonces ya deja de creer esas voces de afuera y de adentro que te dicen que tú no puedes, que tú sin esa persona no eres nada. No, tú eres todo. Tú eres todo, eres completico, eres completica y tienes las capacidades, tienes la suerte, porque en cuestiones económicas tienes suerte y tienes la suerte de poder darte tus gustos, de salir adelante, inclusive de viajar, de hacer nuevas aventuras. Entonces salte de esa situación y si quieres alejarte geográficamente también hazlo, porque tienes la capacidad y tienes los recursos para hacerlos, ¿ya? Créelo y verás. Si dices, no, es que yo en este momento no tengo un dólar, un centavo en mi bolsillo, no. Si tú lo crees, lo creas, ¿ya? Si tú lo manifiestas, lo haces. Búscate en YouTube una técnica de manifestación de ley de atracción que se llama las tijeras de podar. Hazlo y comienza a manifestar esa vida que tú quieres, pero no al lado de esta persona tóxica, que la verdad es que, bueno, listo, ya hizo su trabajo, su cometido, aprendiste lo que tuviste que aprender, pero ya es momento de que te alejes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en esta relación tóxica. Y ahora vamos con las personas que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, para ustedes que están. Bueno, la verdad es que hay cierta situación bastante desfavorable para ti, algo que te tiene a ti como muy derrotado, muy derrotada. Muy seguramente o se trata algo del trabajo o se trata algo de la salud tuya. Tienes que tener mucho cuidado con esta situación porque pueden seguirse complicando las cosas si no tomas acción en este momento. Si dices, bueno, es que yo no sé qué camino coger, no sé qué camino tomar, pide ayuda a tus guías espirituales. Ya mismo te van a dar una solución, ¿ya? Pide ayuda a tus guías espirituales. Yo te voy a decir algo, bueno, yo no, tus guías espirituales a través mío te van a decir algo, pero ya es tu decisión si vas a tomar la acción o no la vas a tomar. Bueno,
Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, van a haber ciertos encuentros sexuales con una persona comprometida. No te conviene para nada. Porque te vas a involucrar con una persona que así te prometa el cielo y la tierra, que se va a separar, que se va a divorciar, no lo va a hacer definitivamente, ¿ya? Mira, te dicen también las cartas que en un futuro más bien cercano tú superas todos esos problemas y dificultades que estás teniendo en este momento, en este instante, que no pierdas la fe, que no pierdas la calma, que no pierdas la esperanza. Tú tienes las herramientas para poder salir adelante y tú ya sabes las respuestas. Lo que pasa es que a veces te da miedo, tienes mucho temor hacia lo desconocido, hacia lo que puedes estar pensando que es una buena decisión para ti. Si tienes tantas dudas, bueno, pide información, investiga, averigua realmente las posibilidades que tienen, que tanto te benefician, y agarra la que más te beneficie a ti personalmente. Bueno, también me están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con este encuentro con este personaje que es comprometido o comprometida, porque es una persona que se podría estar ¿cómo te digo? Pegando de ti, sintiendo cierto apego y hacerte la vida como de cuadritos. Bueno, tal vez no permitir que una persona que está por llegar a tu vida, una persona que sí, con la que sí podrías estar libremente, bueno, tal vez podría estar obstaculizando esa situación. El angelito me dice que te liberes, que tienes que liberarte de pensamientos, de personas, de relaciones, de situaciones, de comportamientos que están siendo tóxicos para ti. Te sientes como en una cárcel, te sientes atrapado, atrapada en ciertas situaciones, pero que me dicen que tú eres quien tiene la última palabra para salir de ahí. No tengas miedo, no tengas miedo de aventurarte a algo nuevo, a algo bueno. Me dice por otro lado el tarot egipcio que te fijes bien, que tal vez lo que estás sintiendo en este momento, que es un triunfo, que sí, que ya llegó la luz para ti, fíjate si realmente es un triunfo de verdad o es tal vez un pañito tibio para algo que es más complicado. Me dice por otro lado las hadas que qué es eso de felices por siempre. Mira que esta hada le está cayendo fuego, y yo te digo que el fuego puede servir o para dar vida o para hacer cosas maravillosas con el fuego, para transmutar cosas. Entonces te están invitando en este momento las hadas a que prendas velas, investiga en Google, en YouTube, de cómo consagrar una vela, de cómo pedir con una vela. Lo más importante es la actitud que tú tengas, la fe que tú le pongas y el sentimiento que tú le pongas. Investiga en YouTube una técnica que se llama tijeras de podar de Neville Goddard y verás que puedes cambiar tu realidad. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. A ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, estás teniendo ciertas pérdidas y te están dejando sola en esta situación. Al parecer hay personas que solamente quieren estar contigo en los momentos de las vacas gordas y no en el momento de las vacas flacas, que es cuando realmente se ve quién es y quién no es, ¿ya? Quién es la persona que debe estar a nuestro lado y quién no es la persona que debe estar a nuestro lado. Bueno, me dice que viene una época en la cual tú vas a estar bien, y que esas personas que se alejaron de ti, que porque te vieron medio mal, bueno, esas personas se van a arrepentir de hacerlo porque te viene algo totalmente maravilloso. Por otro lado, el angelito me dice que busques la armonía cósmica. Te dicen que también tienes que cultivar tu vida espiritual, que el éxito, la prosperidad económica, material, viene de la mano con la abundancia espiritual. Por otro lado, me dice el tarot egipcio que tengas mucho cuidado con personas maliciosas que solamente quieren estar contigo en los momentos buenos, bueno, y que se alejan apenas ven las dificultades. Bueno, entonces aléjate de esas personas, así sean muy allegadas a ti, pero que en cuestiones de tu economía se mantengan alejadas de ti. Bueno, entonces pon en una parte los negocios y en otra parte los sentimientos, porque los dos no combinan muy bien. Al final siempre hay problemas. Por otro lado, las hadas me están diciendo que tu potencial es infinito. Cree en ti, cree más en ti. Eso es lo que te hace falta. Cree más en lo que realmente tú sabes, en tus capacidades. No permitas que nadie ni nada, ni siquiera tú misma te digan que no puedes. Entonces, escribe en los comentarios del video: yo puedo con todo. Yo soy poder, yo soy sabiduría, yo soy éxito. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.